El tema sobre la mesa con Raúl Frías Lucio. Hoy el tema sobre la mesa, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ha dejado de servir, está solamente al servicio de los conservadores, realmente ha dejado de ser útil para la población. Es lo que argumenta la presidenta de este organismo, que por cierto, bueno, es una mujer que ha mostrado mucha incapacidad de alguna forma y que pues hoy en su informe en días pasados ha puesto sobre la mesa su disolución, su eliminación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y crear un otro organismo que pueda de alguna forma cuidar los derechos ciudadanos. Este es el tema sobre la mesa y como siempre saludo con mucho gusto a Víctor Hugo Hernández, nuestro periodista analista, que juntos estaremos tratando de entender y de explicar un poco cuáles serían estas motivaciones que hoy pone a este organismo autónomo, lo pone también en ese paquete que de alguna forma el presidente ha anunciado ya para su próxima desaparición. Así es que me parece que yo parto de esta primera pregunta. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos y todas las comisiones estatales, Víctor, ¿sí han dejado de funcionar? ¿Están cumpliendo con su objetivo? ¿Cuál es un primer comentario de tu parte? Raúl, que no puedes menos que tratar de analizar qué es lo que no funciona, si es la institución o las personas. Muchas veces es una combinación de ambos, en otras es la manera como la institución está organizada, está programada o está rebasada, que puede ser obsoleta, claro, llega a pasar, pero en la gran mayoría de los casos hemos visto que el fracaso de las instituciones y el fracaso no solo en el ámbito del gobierno, también de la iniciativa privada, tienen que ver con el actuar de las personas, la capacidad, la voluntad, la aptitud que tengas para poder echar a andar. Por eso bien dicen que luego una dirección o una coordinación en cualquier empresa va siempre el sello de la persona, es la que hace la institución. Las personas hacemos las instituciones y las instituciones son buenas o malas en función de la capacidad y del interés y de la intención que tú le pongas. Y aquí partimos de un punto fundamental. La señora Rosario Piedra Ibarra pues fue un personaje que fue escogido por la familia, digamos por el prestigio familiar que venía detrás de ello, principalmente de la madre y del hijo desaparecido en la época de la guerrilla, por las virtudes de la propia madre, que por cierto ahora se molesta mucho que salga el asunto de la mamá, pero es inevitable, una señora abierta, una señora claridosa, una señora luchona, pero eso no quiere decir que la hija repitiera el mismo patrón. Desgraciadamente, y hay que decirlo con todas sus letras, mi querido Raúl, ella fue escogida en función de eso, no de su capacidad, no de su trayectoria, y hoy pues lo que tenemos es una Comisión Nacional de Derechos Humanos diluida, apachurrada, desprestigiada, con poca funcionalidad, y eso sí, con un deseo de que sea destruida y cambiada de acuerdo a la versión de la propia señora. Un fracaso, un terrible fracaso. Fíjate que, y coincido contigo en lo que estás diciendo, ¿sí? El nombramiento de Rosario Piedra, sí, no fue por sus capacidades, no fue porque haya sido una gran activista, su activista fue su mamá, sí, así es. Pero esta mujer, sí, no ha tenido ninguna credencial que de alguna forma fuera lo que motivara al presidente para elegirla, sino realmente ser hija de una activista famosa, sí, y que de alguna forma esa fue la razón de su nombramiento, pero que a lo largo de estos años, Raúl, cariño, afecto y lealtad, esas fueron sus credenciales ante AMLO. Sí, pero no, ninguna es más, ni como activista. Pero bueno, independientemente de eso, a ver, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos fue creada por los años 90, allá en el sexenio del presidente Carlos Salinas de Gortari, como parte a instancias del Tratado de Libre Comercio. Sí, perdón. Eso es importante. Sí, a consecuencia de los requerimientos de este tratado comercial entre Canadá, México y Estados Unidos, que lo ponían como parte de una condición. O sea, una Comisión Nacional de los Derechos Humanos es este organismo que debería de defender a los ciudadanos de un abuso de autoridad. Esa es la razón de la existencia de la comisión. Bueno, sí,
coincido en que se han burocratizado, coincido en que muchas comisiones estatales han engrosado la nómina en una forma impresionante, que hay muchas cosas que mejorar en una comisión, tanto la nacional como las estatales, me parece que hay mucho que mejorar. Pero el tratar de dinamitarla, sí, como ha venido sucediendo y en el informe que da precisamente Rosario Piedra, me queda completamente lejos del objetivo precisamente de tratar de dinamitarla. ¿Por qué la quiere eliminar el presidente López Obrador? ¿Por qué la quiere dinamitar desde adentro la señora Rosario Piedra? Y es ahí donde vienen muchas dudas. Fíjate que me metí hace un rato a ver las recomendaciones del 2023. ¿Sí? Son 309 recomendaciones que hizo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el año pasado, 2023. La mayoría, Víctor, la mayoría son recomendaciones contra el Seguro Social, contra el ISSSTE, contra la Secretaría de la Defensa Nacional, contra la Secretaría de Marina y contra las autoridades carcelarias. Esas son la mayoría de las recomendaciones que hizo en el 2023 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Pero a comparación de lo recomendado en el 2017, o sea, un año antes o 2 años antes de que llegara esta administración, la mayoría de las recomendaciones se han centrado en el año pasado en violaciones de la Defensa Nacional, de la Marina, sí, y de las autoridades carcelarias. Antes había otras contra el Seguro Social, contra el ISSSTE, contra los gobiernos de los estados, contra el Instituto Nacional de Migración, contra las policías municipales. Hay una cantidad impresionante de recomendaciones, especialmente de las estatales, pero me refiero a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Entonces, a ver, ¿qué es lo que realmente busca la autoridad con esta idea de desaparecer? Hay que recordar que los militares son los principales aliados de este gobierno, que la Secretaría de Marina es la principal aliada junto con la Defensa Nacional de esta administración. Y desde luego, ante la inacción que han tenido estas autoridades contra la delincuencia, sí, tenemos un escenario muy complicado hacia adelante, donde si el próximo gobierno, Claudia, Xóchitl, Jorge, sí, van a tener que cambiar la estrategia. Es inviable seguir con abrazos no balazos, no es posible. Y tendrán que de alguna forma endurecer la línea, las policías municipales, estatales, la Guardia Nacional, contra el crimen en adelante, si es que quieren garantizar la seguridad ciudadana. Y eso puede presuponer, Víctor, que va a endurecer la línea, pues va a haber muchas violaciones a los derechos humanos y quizás lo que se busque es precisamente tratar de diluir a quienes han sido los principales transgresores precisamente de los derechos humanos, ¿sí? Que muchas veces son las policías, la Guardia Nacional o los militares a través de la defensa. Entonces, me parece de alto riesgo lo que se está proponiendo, viendo esa visión, a futuro. Totalmente de acuerdo, Raúl, y haces bien en futuriar y haces bien en tratar de ver en dimensión hacia adelante los riesgos de lo que pueda ocurrir. Mira, normalmente, y en todos los países lo hemos visto, cualquier comisión de derechos humanos, ¿quiénes son sus principales detractores? Para generalizar y no perder tiempo, los poderosos, los que tienen el poder, ya sea el poder en el Estado, a través de las instancias de gobierno, ya sea también los empresarios, ya sea también, porque también son violadores de derechos humanos. Sí, entonces no son ellos los más... No es autoridad, no es autoridad. Así es. La Comisión de Derechos Humanos es para proteger los derechos ante un abuso de autoridad. Pero hay efectivamente fácticos, poderes fácticos. Claro, dice proteger, la protección, la observancia, la promoción, el estudio, la divulgación de los derechos humanos. Y esto tiene que ver con la protección, obviamente, de los más oprimidos, de los que están abajo. Y obviamente esto no siempre gusta a los que están hacia arriba. Hoy resulta que el presidente Andrés Manuel López Obrador es el más incómodo con esta situación, cuando él era el promotor de esta defensa, cuando él no estaba arriba, cuando estaba abajo, él constantemente acusó ser víctima
y ultrajado por esa falta de derechos elementales. Pero no es lo mismo, como dicen, ser cantinero que ser borracho que ser cantinero. Y hoy que está del otro lado, pues sí, se le complica, como a cualquier gobernante, porque aquí, Raúl, la línea es muy tenue entre donde el Estado mexicano, que ya sabemos, tiene la potestad y el derecho del uso de la fuerza pública, pero donde esa fuerza pública comienza a rebasar lo que son los derechos básicos del ser humano. Y esto nos lleva a un problema que vivimos todos los días con las policías, con los agentes de tránsito, con la gente que tiene algo de poder sobre el ciudadano, los abusos, los excesos. Ahí está el punto. Y ahora, si nos vamos con los militares, pues caray, en su misma fuerza llevan esa tendencia al abuso y al exceso. Primero porque su vocación no es esa, no son policías hechos para estar con un ciudadano, son gente que está hecha para aplicar la fuerza sin preguntar cómo, ni cuándo, ni dónde, simplemente obedecer. Entonces, lo que ha pasado aquí es que ante el gran fracaso que tenemos en materia de impartición de justicia y de aplicar la ley y el orden, bueno, pues ahora te estorban los derechos humanos, si no, ¿cómo los vas a aplicar? Tú te acordarás y en todas las entidades, sí, siempre cuando empezaron las comisiones estatales de derechos humanos a tener más actuación, sí, los primeros que se oponían era la autoridad y la autoridad se quejaba de que los derechos humanos eran un obstáculo para poder actuar en contra de los delincuentes. Sí te acordarás de eso y siempre es el argumento. Claro. Lo mismo ha sido de la Guardia Nacional, de la Defensa Nacional y bueno, por eso me llama la atención que en el 2023, sí, entre las principales dependencias con recomendaciones estaban la Defensa Nacional, la Marina, la Guardia Nacional y las autoridades carcelarias, ¿sí? Y aquí, desde luego, me parece que sí, hay que revisar el actuar de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y corregir lo que de alguna forma está mal, empezando en cómo se elige a la comisionada presidenta, sí, para que llegue gente con capacidad y no precisamente con esta incapacidad. Y esa incapacidad a la que tú te refieres tiene mucho que ver con la cercanía con el poder. Tú no puedes, como ocurre con los periodistas, no podemos ser compadres, amigos, queridos, compañeros del político, como tampoco alguien de la Comisión de Derechos Humanos puede ser consentida del presidente cuando su función es precisamente la de criticar. En un país donde la clase política no le gusta que la critiquen, donde el gobernante donde el poderoso no le gusta que le critiquen y que le digan sus cosas. Ese es fundamentalmente el problema en esto. Cuando te encuentras con una par que dice te tolera y te va aguantando y te va llevando, y no solo eso, sigues la directriz que marca el presidente, flaco favor se le hace a la Comisión de Derechos Humanos. La verdad es que aquí no se trata de desaparecer una Comisión de Derechos Humanos. Claro, siempre será perfectible, mejorable, como todas las instituciones, claro. Pero de ahí a desaparecerla, pues más bien hablamos de incapacidad, más bien hablamos de fracaso, más bien hablamos incluso hasta de desprecio y de desconocimiento por lo que es esta institución que debe tener un gran valor y un gran soporte por parte, pero de la ciudadanía, no de los poderosos. En fin. Claro. Ahora, desaparecer la Comisión Nacional de Derechos Humanos y crear esta Defensoría de los Derechos del Pueblo, como lo propone la actual presidenta. Sí, a ver, una defensoría que dependa del gobierno, una defensoría donde el gobierno va a ser juez y parte. Juez y parte. Sí. No, hombre. De por sí la comisión, y muchas veces aquí lo comentamos, la Comisión de Derechos Humanos sí solamente emite recomendaciones, no tiene dientes, no tiene facultad para sancionar, simplemente la exposición pública de quienes de alguna forma no cumplen. A ver, échate un clavado, y invito a la gente que nos ve a echarse un clavado a ver las recomendaciones de este mes, de enero 2024, contra el Seguro Social por mal servicio, porque la familia, un familiar murió, sí, por negligencia médica, porque no recibió la atención en tal clínica del Seguro Social o del ISSSTE, o porque no recibieron la atención y tenían una cirugía programada y se la reprogramaron dentro de no sé cuánto tiempo. Si todas esas recomendaciones que van a el Seguro Social, al ISSSTE, sí, son precisamente las personas, son víctimas.
personas que se quejan de que hubo un abuso de la Secretaría de la Defensa Nacional y que requieren desde luego la atención. Este gobierno llegó con la idea de defender y ser solidario con las víctimas del delito, con las víctimas de desaparecidos. Hasta que descubrió, Raúl, perdón que te interrumpa, hasta que descubrió que las víctimas de todo este ultraje social que se da en la salud, que se da en la educación, que se da en la seguridad, eran enemigas del sistema, estaban al servicio de un neoliberalismo que su intención no era su problema, sino era pegarle al presidente. Y así fue como hubo desprecio hacia las madres con niños con cáncer, así fue como hubo desprecio hacia los desaparecidos, así es como hubo desprecio hacia los inocentes que han asesinado. ¿Qué te puedo contar, mi querido Raúl? También otro drama, perdón la interrupción, Raúl, pero también algo que tiene mucho que ver, el dilema en el que nos encontramos como sociedad cuando no acabamos de entender hasta dónde tiene derecho el delincuente, el que mata y el que asesina, a ser respetado en sus derechos humanos. Ahí también hay un problema de tipo cultural que influye mucho en esta situación de la Comisión de Derechos Humanos. Sí, a ver, fíjate, revisando algunas de estas, por ejemplo, vienen recomendaciones a los cerezos, a las cárceles, ¿sí? Sobre la atención, sobre la alimentación, sobre el sobrecupo, sobre todos esos detalles que, bueno, solamente los comisionados de derechos humanos tienen acceso, desde luego, a una cárcel, observar lo que sucede y que las cosas se corrijan. Ese es el objetivo, básicamente, de esto. Y esas recomendaciones sirven. La atención médica, por ejemplo, hay un sinfín de recomendaciones que se hacen ante las denuncias de que no reciben atención médica los enfermos. Personas que han muerto de COVID, ahora que estuvo muy de moda la pandemia, sí, en diferentes cárceles del país no se les dio atención. En fin, Pemex, ¿sí? Hay recomendación a Pemex para que no ponga en riesgo a sus trabajadores, muchos de ellos que lamentablemente han perdido la vida porque enfrentan a los guachicoleros. Y la pregunta, y aquí es, Pemex debería de garantizar la seguridad de sus trabajadores que andan verificando los ductos de Pemex cuando de alguna forma son identificados este tipo de extracciones ilegales. En fin, me parece que se debe de sacarle más jugo a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y no el planteamiento que se hace, sí, de alguna forma, por ser conveniente al actual gobierno, proponer su desaparición. En fin, Víctor, ya veremos qué pasa. Ya veremos qué pasa. Me gustó mucho el título de la columna de Diego Petersen. No dejar piedra sobre piedra. Es el mejor título para la Comisión de Derechos Humanos, Raúl. Te saludo. Gracias, Víctor. Un saludo. De esta forma, cerramos la semana con este tema sobre la mesa. Lo esperamos la próxima semana. Gracias. El tema sobre la mesa con Raúl Frías Lucio.